El 13 de abril de 2025, Mercedes Sánchez, de 19 años, llevaba una semana desaparecida. Su familia había denunciado la ausencia, y la foto de su rostro estaba en todos los medios de comunicación de Perú. Por aquellos días, los vecinos de Villa María del Triunfo en Lima comenzaron a sentir un olor nauseabundo. Al principio pensaron que se trataba de un animal sin vida o de basura acumulada, pero el hedor se volvió cada vez más insoportable. Finalmente, el 13 de abril por la tarde, ante la posible conexión con la desaparición de Mercedes, los vecinos alertaron a las autoridades. Inmediatamente, la Policía Nacional de Perú allanó el inmueble de donde provenía el olor y se encontraron con una escena escalofriante. En una especie de fosa cubierta con cal y tierra estaban los restos de Mercedes, en un avanzado estado de descomposición. En el lugar se detuvo a Esteban Chiche Suyo Guillén, un mototaxista de 50 años, que le debía dinero a Mercedes y que habría sido la última persona en verla con vida. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Mercedes Angelita Sánchez Querevalú, apodada Estrella, nació el 7 de mayo de 2005 en Lima, Perú, y al momento de su desaparición tenía 19 años. Desde muy joven, había asumido muchas responsabilidades, lo que la volvió una persona fuerte, resiliente y decidida, a pesar de los desafíos que enfrentaba día a día. Si bien no se dispone de mucha información sobre su vida, se sabe que era madre de una niña de 2 años y que trabajaba en atención al público en una licorería. Además, cuando tenía tiempo libre, se entretenía grabando videos que subía a TikTok. Si bien no era influencer, tenía bastantes seguidores y le gustaba compartir momentos de su vida cotidiana. Mostraba desde recetas rápidas hasta pequeños bailes o juegos con su hija, y solía recibir comentarios cariñosos de quienes la seguían. Aunque tenía trabajo, el dinero no era suficiente como para vivir sola y mantener a su hija, por lo que vivía con la pequeña junto a su madre y sus hermanos, en el distrito de Villa María del Triunfo. Era una familia unida, que siempre se apoyaba en los momentos difíciles. Su hogar era modesto, pero lleno de cariño y esfuerzo compartido. Mercedes no solo compartía techo con su mamá, Angelita Querevalú, sino que también tenía una buena relación con ella. Cada vez que la joven salía, ambas mantenían comunicación permanente, y de hecho, fue Angelita la primera persona en notar su ausencia. Era común que se enviaran mensajes varias veces al día, y por eso la falta de respuesta encendió las alarmas rápidamente. El 6 de abril de 2025, alrededor de las 21 horas, Mercedes le avisó que se encontraría con Esteban Chiche Guillén, un mototaxista de 50 años, conocido de la familia, y que le debía dinero. La joven había insistido varias veces para que él cumpliera con su compromiso, ya que ese dinero le hacía falta para cubrir gastos de la casa y su hija. Aquella noche, ambos se encontraron en el asentamiento Mariano Melgar, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, para que Esteban le pagara 220 soles que le debía, monto que representaba aproximadamente unos $60. Pasadas las 22 horas, a la casa de Mercedes y su familia llegó un pedido de comida que ella misma había encargado, pero la joven aún no regresaba. Entonces Angelita se comunicó con su hija para que volviera a cenar, y a las 22:15, ella le contestó por mensaje que continuaba en Villa María del Triunfo y que pronto regresaría a la casa. Fue el último contacto que tuvieron. Pero el tiempo pasaba y la joven no volvía. Entonces Angelita la llamó. Enseguida comenzó a presentir que algo malo había pasado. No solo su hija no contestaba, sino que el celular además estaba apagado, algo fuera de lo común, ya que Mercedes siempre estaba conectada. Las horas pasaron y no hubo noticias. La familia, cada vez más preocupada,
no quiso perder ni un minuto en su búsqueda e interpuso una denuncia por desaparición. La angustia crecía con cada hora que pasaba, y el temor de que algo irreversible hubiera ocurrido se volvía más real. Una vez que Angelita denunció la desaparición de Mercedes, la imagen de la joven comenzó a recorrer todo el país. La municipalidad de Villa María del Triunfo inició la búsqueda con su fotografía y brindó sus datos personales para ayudar a dar con su localización. Se informó que Mercedes medía 1.62 metros de altura, tenía contextura delgada, ojos de color avellana y cabello castaño claro. También que al momento de su desaparición vestía un pantalón color gris, polo color negro y sandalias blancas. Por último, se proporcionó un número para contactar a la policía en el caso de tener información relevante para la búsqueda. Sin embargo, es importante mencionar que más allá del trabajo de la municipalidad, la difusión de la búsqueda de Mercedes fue impulsada, principalmente, por familiares y amigos de la joven. A través de las redes sociales, la comunidad online jugó un papel crucial en la divulgación del caso, compartiendo información y generando conciencia sobre la desaparición de la joven madre. Pero los días pasaban sin novedades, y Angelita denunció en los medios de comunicación la falta de colaboración de las autoridades. Según la mujer, las fuerzas de seguridad no actuaron de inmediato, y como si eso fuera poco, también proporcionaron información incorrecta sobre el paradero de su hija. Además, contó que no se sentía respaldada ni contenida, y remarcó que ella misma tuvo que tomar la iniciativa para encontrar a su hija. En ese sentido, la familia buscó su propio abogado, porque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tardó días en contactarse con ellos y ofrecerles atención integral. Pero esto no fue todo. La mismísima Angelita fue quien se contactó de inmediato con Esteban Chiche, el mototaxista que le debía dinero a su hija. Aunque al día de hoy se desconoce la relación que tenían Mercedes y Esteban, sí se sabe que el hombre era cercano a la familia. En este sentido, Angelita contó a los medios que si bien hacía años que lo conocían, el hombre tenía un perfil muy bajo y nunca habían terminado de confiar en él. Aprovechando el contacto que tenía con el mototaxista, Angelita lo fue a buscar. En un principio Chiche negó haberse encontrado con Mercedes. Según la mujer, este le dijo: «No, madre, su hija no ha venido a verme, nunca fue a verme». Sin embargo, días después el hombre se contactó con Angelita y cambió la versión de los hechos, afirmando haber dejado a la joven en una zona desolada de la ciudad. Dijo que recogió a Mercedes en su mototaxi y que ella le pidió que la llevara a la parte alta de Santa Rosa, una zona insegura y de difícil acceso. El relato de Chiche hizo sospechar a Angelita. No solo había cambiado de versión, sino que le parecía muy extraño que Mercedes le hubiera pedido que la llevara a ese sitio, donde algunas semanas atrás le habían robado a su otra hija. ¿Por qué Mercedes le habría pedido a Chiche que la llevara allí, si lo único que ella quería era cobrar el dinero que él le debía? Luego de escuchar el cambio de su versión, Angelita volvió a comunicarse con agentes de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, no hicieron más que interrogarlo y luego dejarlo en libertad. Días después de la desaparición de Mercedes, su imagen comenzó a circular en todo el país, pero sobre todo en Lima, y en paralelo a que esto sucedía, los vecinos del mototaxista comenzaron a notar comportamientos extraños en él. Vieron en más de una oportunidad que Chiche se trepaba a la pared de un inmueble al lado de su casa. Al preguntarle por qué hacía eso, se excusaba con que buscaba las codornices que criaba. Aquella casa estaba abandonada, y efectivamente él criaba aves, por lo que el relato parecía convincente, al menos en principio. Sin embargo, con el paso de los días, cuando el fuerte olor comenzó a sentirse en el barrio, las cosas se pusieron extrañas y sospechosas. El hedor provenía justamente de la casa abandonada, y a medida que pasaban las horas, en vez de disminuir se volvía cada vez más intenso. Conocían el caso de Mercedes,
y habían notado el comportamiento extraño de Chiche, por lo que cuando el fétido olor tomó protagonismo, las alarmas de los vecinos se encendieron y dieron aviso a las autoridades. La madrugada del domingo 13 de abril, la policía de investigación allanó la propiedad. Una vez que ingresaron siguieron el olor y en un patio interno hallaron una fosa improvisada. Debajo de cal y tierra estaban los restos de la joven Mercedes. Inmediatamente, los agentes detuvieron a Esteban Chiche, quien, lejos de hacerse el desentendido, confesó el crimen sin mostrar un ápice de remordimiento. En su declaración ante la Policía Nacional del Perú, Chiche contó que ambos se habían encontrado en el asentamiento Mariano Melgar, en Villa María del Triunfo, a la altura del puente Caracol. Estando los dos en el mototaxi, comenzaron a discutir y él abusó de Mercedes. Tras el abuso, la joven intentó escapar, pero Chiche tomó un palo de madera del desmonte y la golpeó tan fuerte que la dejó inconsciente. Según su relato, le dio un mal golpe en la nuca y la chica se desmayó en el suelo. Entonces se asustó y se preguntó, ¿y ahora? ¿Dónde la boto? Fue en aquel instante cuando decidió llevarla a su casa. Tomó el cuerpo de la joven y lo ocultó en la parte trasera del mototaxi. Una vez que llegó a su vecindario, se aseguró de que nadie lo viera y arrastró el cuerpo de la muchacha hasta el interior de su casa. En la vivienda, la llevó al baño y cercenó el cuerpo. En su declaración, Chiche le contó a la policía que descuartizó a Mercedes con una chaveta y una comba, 2 herramientas de metal con mucho filo, y luego dio detalles de cómo lo había hecho. Primero cortó sus piernas y luego siguió por el resto del cuerpo. Una vez que terminó, tiró los órganos al inodoro y las partes del cuerpo las metió en una bolsa de plástico. Luego trepó el paredón de la propiedad contigua abandonada e hizo el pozo que minutos después se convirtió en fosa. Volvió a su casa por los restos de Mercedes y luego cruzó nuevamente a la propiedad vecina para enterrar todo. Como si eso fuera poco, al terminar, limpió su baño con lejía buscando que no quedaran rastros. Luego habló con Angelita y mintió sobre el paradero de su hija. Al final del interrogatorio, el mototaxista aseguró haber hecho todo solo, sin ayuda de nadie. Pero no era la primera vez que este hombre se comportaba de forma violenta. Al inicio de la investigación, las autoridades se enteraron que Chiche tenía antecedentes de mal comportamiento. Su propia madre lo había denunciado por violencia familiar. Era claro que había un patrón de agresividad en su conducta. Siempre había sido violento, declaró la mujer. Dando por sentado que el comportamiento de Chiche no era nada nuevo, cuando la familia de Esteban fue interrogada por las autoridades, se mostró dispuesta a colaborar para esclarecer el caso y llevar al agresor ante la justicia. Si algo llamó la atención del crimen de Mercedes, es la soltura con que Esteban Chiche confesó su asesinato. Durante su declaración el hombre fue sumamente detallista, pero por sobre todas las cosas, lo que más destacó fue su frialdad. Recordaba todo y podía repetirlo sin mostrar ni un poco de empatía hacia su víctima. De hecho, cuando la policía le preguntó por qué había abusado y asesinado a Mercedes, se justificó diciendo que la muchacha lo había chantajeado. En este sentido, sin hacer ningún diagnóstico clínico, se pueden observar algunos patrones de conducta, como falta de empatía y cosificación de las personas. Es posible que Esteban Chiche haya sacado provecho de la cercanía con Mercedes, ya que era un conocido de la familia. Además, el hecho de que la joven se acercara a él sola y de noche para cobrarle una deuda indica que seguramente no lo percibía como una amenaza inmediata. En ese sentido, Esteban podía pasar ante el mundo como una persona adaptada a las reglas sociales. Otro aprovechamiento de la situación puede verse en la diferencia de edad. Chiche tenía 50 años mientras que Mercedes tenía 19, diferencia que muestra un marcado desequilibrio de poder y fuerzas. Algunos agresores con perfiles violentos o misóginos proyectan frustraciones personales hacia mujeres jóvenes, especialmente si se perciben rechazados o inferiores frente a ellas. Recordemos que su madre ya lo había denunciado por violencia y que Mercedes había ido a cobrarle un dinero que le debía. La extrema violencia
con la que el crimen fue cometido, presuntamente en manos de Chiche, da cuenta de rasgos de deshumanización por parte de él hacia su víctima. Según estudios de psicología, este nivel de violencia no es impulsivo ni accidental. Habla de un grado alto de despersonalización hacia la víctima. No la ve como una persona, sino como un objeto. En ese punto recordemos que Chiche se preguntó, ¿dónde la boto? Como si Mercedes fuera una cosa, y no un ser con derecho a vivir. Luego la descuartizó, intentando hacer desaparecer su existencia. Teniendo en cuenta que Chiche conocía a su víctima, y la forma en que la abordó, se puede hipotetizar que su accionar no fue un impulso momentáneo, sino un desprecio hacia Mercedes en particular, y a las mujeres en general. Su conducta refleja frialdad y capacidad para ocultar y justificar su crimen. En este sentido, si los vecinos no hubieran denunciado el olor, es posible que él no confesara jamás, ya que cuando Angelita fue a buscarlo, él mintió al respecto. Igualmente, estas no son más que conjeturas, ya que más allá de la confesión, es necesario atravesar un proceso judicial para comprobar que todo lo que el mototaxista contó sea cierto. Pese al hallazgo del cuerpo de Mercedes y a la declaración explícita del acusado, el accionar de las autoridades continuó sin estar a la altura de las circunstancias. 2 semanas después de la confesión del asesinato de Mercedes, Esteban Chiche estuvo a punto de quedar en libertad. ¿Por qué? Debido a que el hombre estaba detenido preliminarmente, pero por tenencia de drogas. Según las autoridades, no se le podía imputar por otro delito, porque más allá de su confesión y el hallazgo del cuerpo de Mercedes, faltaban pruebas que comprobaran el relato. Sin embargo, gracias a la presión de la familia de la joven y a la exposición mediática tras el asesinato, a fines de abril de 2025, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, solicitó 9 meses de prisión preventiva para Esteban Chiche por homicidio calificado. En este sentido, al día de la grabación de ese video, el mototaxista se encuentra aún detenido. El cargo de homicidio calificado se basa en la existencia de planificación previa y la extrema violencia con la que se cometió el crimen, lo que podría significar una potencial pena de hasta 35 años de prisión, según el artículo 108 del Código Penal peruano. Si bien el cargo de homicidio calificado es mucho más apropiado que el que pesa sobre el mototaxista por tenencia de drogas, lo cierto es que la familia y los seres queridos de Mercedes no están del todo satisfechos con la calificación. Esteban Chiche no solo confesó haber ultimado a la joven, sino que además aseguró haber abusado de ella previo a asesinarla. Sin embargo, no pesa aún sobre él ninguna imputación formal por abuso. Más allá de esto, por versiones que circularon en los medios de comunicación peruanos, se cree que la Fiscalía está evaluando la inclusión del delito de violación y además la clasificación del caso como feminicidio. Dado el nivel de violencia y el desmembramiento al que fue sometido el cuerpo, es probable que los resultados de la necropsia sean fundamentales para confirmar las causas exactas del fallecimiento y determinar si hubo o no agresión íntima, lo cual podría influir en la tipificación legal del delito y en la pena correspondiente. Es importante mencionar que no se han difundido públicamente los resultados de la necropsia. En Perú, la figura del feminicidio está contemplada en el artículo 108b del Código Penal y fue incorporada en 2011 como respuesta a los altos índices de violencia contra las mujeres. Esta figura penal reconoce que el asesinato de una mujer puede tener como causa la condición de ser mujer, lo que lo distingue de un homicidio común. Si se le imputara a Esteban Chiche por ese delito, es probable que aumente la severidad de su pena. El asesinato de Mercedes Sánchez Kerbalú ocurrió en un contexto marcado por la grave y creciente violencia de género en Perú. De acuerdo con datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, solo en las primeras semanas de 2025 ya se habían contabilizado 17 casos de feminicidio en ese país. Esta cifra revela la urgencia de abordar un fenómeno estructural que sigue cobrando vidas y evidenciando las profundas fallas del sistema judicial. Al mes de junio de 2025,
El asesinato de Mercedes continúa siendo investigado por las autoridades y Esteban Chiche permanece detenido, aunque aún no se ha fijado fecha para un futuro juicio. Se espera que el caso continúe su curso y que el responsable enfrente las consecuencias de su brutal accionar. Mientras tanto, la familia de Mercedes, impulsada principalmente por Angelita, sigue buscando justicia y espera el esclarecimiento de este crimen atroz que ha dejado una marca profunda en sus vidas. Además del dolor irreparable, recordemos que Mercedes tenía una niña pequeña que ha quedado huérfana, creciendo con la ausencia de una madre que le fue arrebatada violentamente. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.